¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Se te escucha bajo. ¿Ahora me escuchan mejor? Se me estaba iniciando el micrófono, estaba desactivado cuando empecé. Ajá. Sí, ahí se te escucha muy bien. Perfecto. Bien. Le pedimos a la aspirante anterior que muy sintéticamente se presentara para no arrancar directamente con el tema y digamos que de alguna manera, muy sintéticamente, en 1 o 2 minutos, sepamos algo de vos y después darle paso a la presentación. Perfecto. Bueno, mi nombre es Rocío Zabaleta, soy profesora de Bellas Artes, trabajo como JTP encargada de aula de las materias de medios expresivos 1 y morfología 1 de la licenciatura en diseño gráfico y licenciatura en design y textil de la UNR, y también soy ilustradora. Perfecto. ¿Cómo estamos? Sí. Buenísimo. Bueno, ahí voy a poner para presentar la pantalla. Demos un toque. Ando un poquito lento. Bueno, yo ya no los veo a ustedes, así que díganme si ven ahí la pantalla que estoy presentando. Sí, se ve muy bien. Se ve bien, Perfecto. sí. Bueno, de comienzo entonces. Bueno, el tema que preparé para el concurso es sistemas complejos en el proceso proyectual, correspondencia entre proceso y resultado y la reciprocidad entre lo analógico y lo digital. Me parecía que una manera importante de arrancar a explicar el tema es empezar a versar sobre la concepción sistémica y los orígenes de la concepción sistémica, que si bien ahora los vamos a desplegar en torno al diseño gráfico, en realidad tiene su herencia de un autor que es Ludwig von Bertalanffy, que trabaja con la teoría general de sistemas, pero desde la biología, allá por más o menos 1930. Lo que él hace es como plantear la noción de sistema en tanto como que lo más importante, digamos, de la noción de sistema es poder pensar que los elementos o los componentes del sistema no están aislados entre sí, son simplemente la sumatoria de un conjunto de elementos, sino que es un conjunto de elementos que guardan relación tanto entre sí como con el medio circundante. Esto hace que se ponga énfasis en el comportamiento de cada uno de estos elementos dentro del sistema, ¿sí? No es que solamente tienen una dimensión interna cada uno de esos elementos, sino que su comportamiento y su función cambia de acuerdo al modo que tiene de interactuar entre sí con los elementos del sistema y con el entorno en el cual ese sistema está funcionando. Lo que sucede posteriormente es que la noción o la concepción sistémica se traslada al campo de la arquitectura y el diseño de la mano de Edgar Morin en su libro Introducción al Pensamiento Complejo. Él lo que hace es tomar esta noción de sistema de von Bertalanffy y pasarla a la arquitectura. Posteriormente empieza a tomarse por parte de la disciplina del diseño gráfico esta misma concepción y es bastante útil tanto para pensar en la complejidad del objeto a diseñar, ¿sí? O sea, de un diseño pensado en términos de sistema, pero también en el proceso del diseño. Bueno, voy a hablar específicamente del sistema gráfico, pero hay un par de nociones que me parece interesante como mantener de estos dos autores para no perder la totalidad de la noción de sistema. Me parece que hay algunos paralelismos y algunas analogías que resultan interesantes a la hora de transmitir el conocimiento. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros tenemos que diseñar algo, o sea, cuando tenemos que generar algún proyecto de diseño en torno a algún problema,
lo que tenemos que hacer es construir ese problema. Muchas veces el problema viene dado, pero otras no, y poder definirlo es lo que va a hacer que nosotros podamos pensar en cuál es el objetivo comunicacional que tenemos, y eso nos va a definir tanto las tipologías a diseñar como los contextos en los cuales va a intervenir ese diseño. Esto es pensado para dar respuesta a múltiples problemas de comunicación, o sea, es la función que tiene el diseño. Una vez que nosotros podemos construir ese problema, vamos a pensar en la complejidad de este problema. Y esto es lo que nos va a definir si estamos ante un sistema simple o cerrado o un sistema complejo y abierto. La cantidad de variables constantes en los elementos y en las interacciones es lo que va a hacer que se defina el tipo de sistema. Te dan una clase teórica. ¿Se me escucha ahí? Me di cuenta que usted tiene el ¿Me escuchan bien? 20. Bien. Alejandro Mutiati. Ah, ahí está. Gracias. Lo que define a un sistema simple o cerrado es la noción de equilibrio, ¿sí? Si seguimos en estas analogías entre los sistemas de la biología y los sistemas aplicados en la arquitectura y el diseño, podemos pensar que un sistema simple o cerrado es un sistema que tiene intercambios de materia y energía con el exterior que son nulos o de muy baja densidad, ¿sí? Si los vamos a pensar en términos de diseño gráfico, lo que podemos pensar es que un sistema simple o cerrado va a tener muy pocas variables y la mayoría van a ser constantes. Elegí en este caso un ejemplo de una tipología de libro, una serie de libros de la editorial Herder, del autor Byung-Chul Han, donde se ve que es un sistema cerrado, claramente, que se repite tanto la tipografía como el espacio en el que está, la cantidad de espacio que ocupa en el campo, la ubicación, y las variaciones son muy pocas, inclusive el color, la paleta de colores que se elige, que son los 3 colores primarios del espectro del CMYK. Por el contrario, un sistema complejo o abierto se va a definir más que nada por su capacidad de manejarse en torno a la entropía. ¿Sí? Aparece un término nuevo que es la entropía, que lo que designa es que todos los sistemas complejos, que por lo general son sistemas que... Perdón, voy a volver para atrás en relación a sistemas complejos. Los sistemas complejos o abiertos son aquellos que importan y procesan elementos como energía, materia, información de sus ambientes, que es una característica propia de todos los sistemas vivos. Esta sería como la definición más de la biología. Ahora, si lo tenemos que traspolar a la gráfica, pensamos que un sistema complejo es un sistema que tiene como la característica de tener demasiados elementos que tienden al desequilibrio, no al equilibrio como el sistema simple, y lo que vamos a necesitar hacer para poder revertir, digamos, esta tendencia a la entropía, esta tendencia al desorden que tienen naturalmente los organismos vivos en sistemas complejos, en el caso de la gráfica, es trabajar con la heterogeneidad de elementos y dar respuesta de alguna manera para reducir su entropía o para equilibrar ese especie como de desorden o de desequilibrio. De alguna manera, lo que suelen tener los sistemas gráficos complejos es multiplicidad de imágenes, de tipografías, de colores y de superficies de aplicación, ¿sí? Todos esos elementos que componen el sistema van a ser mucho más variables y hay que tratar de que podamos generar algunas constantes para que se equilibre y se reduzca la entropía. A la vez, este tipo de sistemas suelen tener como diferentes tipologías, ¿sí? Por lo cual hay que pensar de qué manera dar respuesta a los diferentes escenarios en donde intervengan estos diseños, las estrategias de comunicación que suelen modificarse, suelen ser diversas, y también la inclusión de diferentes perfiles de usuarios a los cuales estamos comunicando a través del diseño. Bueno, como ejemplo de sistema complejo, perdón, ahí estamos. Como ejemplo de sistema complejo traje un trabajo de Cuadrilla Feminista, que es un colectivo rosarino de gráfica feminista, que realizó un trabajo de identidad visual para el 3J, 3 de junio ni una menos, para el Centro Cultural Kirchner en 2021. Era un momento en el cual estábamos en el periodo de aislamiento.
por lo cual la comunicación tenía que darse a través de las redes, pero a la vez tenía que generar diálogos con la calle, que es un poco el surgimiento del 3 de junio de Nuevamente, ¿no? A la vez, el colectivo de Cuadrilla Feminista trabaja haciendo intervenciones callejeras, trabaja con afiches, trabaja haciendo pasacalles, y esas tipologías más de materialidades vinculadas a la calle o a lo callejero, también intentan traducirse de algún modo en las gráficas de las redes para que haya como un ida y vuelta entre estos dos lugares. Entonces, este sistema, que es un sistema complejo, tiene bastantes variaciones, tiene algunas variaciones en el color, tiene varias familias tipográficas, ahora vamos a ver por qué algunas familias tipográficas son bastante variables, y lo que se empieza a ver también es la aparición de la cuadrícula. De algún modo la retícula empieza a aparecer como algo visible, sobre todo en las piezas que son para el feed de Instagram, ¿sí? Porque cada pieza constituye un módulo distinto, pero a la vez también aparece como de manera menos visible al interior de cada una de estas piezas. Además de las piezas de difusión de gráfica en redes, para historias de Instagram, para historias de Facebook, para publicaciones de Facebook y de Instagram, se pidió un PDF que emulaba como si fuera una publicación, que en aquellos momentos no se podía distribuir por medio de papel, de manera digital. La estrategia que se dio desde Cuadrilla para poder pensar esos vínculos entre la calle y lo digital, digamos, las redes, es trabajar con imprenta. La imprenta Capitana, que es de aquí de Rosario, forma parte de Cuadrilla y lo que tiene es como las imprentas viejas, al estilo de las imprentas Gutenberg, que trabaja con tipos móviles. Los tipos son diferentes tipografías que están talladas en madera o bien están realizadas en metales y que se acomodan para generar frases de manera espejada, luego se lo entinta y se imprime sobre papeles en un mecanismo bastante manual. Entonces, partiendo de ese mecanismo analógico, posteriormente se lo escanea y se generan estas piezas, intentando que funcionen también como parte de los elementos con los cuales configurar la identidad visual. Este caso me sirve bastante porque me da el puntapié para poder empezar a pensar las relaciones entre lo analógico y lo digital en el diseño. Aquí me voy a detener en dos nociones que me parecen importantes para poder pensar esta reciprocidad, que la primera es la dimensión tecnológica de la imagen. Joan Moravec tiene un artículo bastante interesante donde recopila algunos autores que hablan sobre la dimensión tecnológica de la imagen. Entre ellos está Lev Manovich, que lo que hace es definir la imagen digital como un conjunto de datos discretos expresados formalmente y ordenados a través de una estructura reticular que contiene información que puede ser editada por separado o en conjunto. La primera información que tenemos acá es que tenemos un conjunto de datos discretos, o sea, de números que están expresados formalmente, que cobran forma, y que se ordenan a través de una retícula, una estructura reticular, que la había nombrado ya anteriormente en el ejemplo que vi de Cuadrilla Feminista. Esta estructura reticular contiene información, o sea, píxeles, contiene información que pueden ser editada por separado o en conjunto. Cada píxel funciona como una unidad, pero a la vez también funciona como parte del conjunto y afecta tanto las modificaciones que yo haga en el píxel va a afectar esa unidad en particular como el conjunto en general. Y otra característica de la imagen digital es que tiene una estructura de módulos, ¿sí? Esos píxeles se pueden generar módulos que tienen también la particularidad de la fractalidad, digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de replicarse en diferentes escalas. Esta retícula atraviesa toda la noción de imagen digital, la contiene y a la vez la configura. ¿Qué queremos decir con que la contiene y la configura? Hay como una cierta ambigüedad ahí, que va a retomar luego Rosalind Krauss, porque cuando uno piensa en retícula, piensa en esta noción de fractalidad, es decir, la puedo replicar hasta el infinito a la retícula. Pero a la vez, los dispositivos en los cuales nosotros observamos las imágenes digitales tienen como una especie de marco de contenedor, que son básicamente los bordes de las pantallas de los teléfonos, de las computadoras, que
proponen un marco de ese campo visual que yo estoy viendo y sobre el cual estoy diseñando. Es en esta ambigüedad que los diseñadores tienen que desplegar las estrategias de diseño. John Moravec también lo que hace es como proponer o rescatar la noción de diseño plano en las sociedades 3.0, porque no solamente la retícula aparece en las pantallas, sino que esta ambigüedad en tensión permanente sucede en dispositivos que son táctiles, ¿sí? Estos dispositivos táctiles no solo involucran la visión, sino que también involucran justamente el tacto. Entonces, lo que se necesita es poder pensar en estrategias de diseño que puedan a mí, el usuario en realidad, poder colaborar, poder ayudar en que las funcionalidades hápticas, es decir, en las maneras en las cuales el usuario interactúa con ese diseño, sean lo más sencillas posibles, sean lo más adaptadas a la mayor cantidad de público posible. Esta característica de las funcionalidades hápticas de los dispositivos digitales también se une a la liquidez de los dispositivos digitales, ¿no? La liquidez forma parte de un paradigma de la sociedad actual que nos sirve como para, bueno, que viene de biólogos que lo que hacen es pensar la sociedad en términos líquidos, ¿sí? Pero también se puede pensar el diseño en estos mismos términos. Y voy a pasar a la segunda parte de la propuesta que tengo para pensar lo analógico y digital, que es la liquidez de la gráfica. Giselle Beluto de Campos y María Ledesma lo que hacen es retomar la noción de gráfica líquida para pensarla en la actualidad, no solamente en los dispositivos móviles, sino también como forma de transmitir y difundir el conocimiento, como forma de comunicar y de leer. Primero que nada, lo que hacen ellas es plantear en términos históricos que el libro funcionó como paradigma de transmisión y difusión de conocimiento en una época y que imprimió muy fuertemente la lectura y absorción de contenidos basado en esa linealidad y secuencialidad que proponía el libro. Actualmente los dispositivos tecnológicos de la 3.0 lo que hacen es como romper con esa linealidad y proponer una forma de comunicar, transmitir y difundir el conocimiento mucho más dinámica. La maleabilidad y la plasticidad de lo gráfico en los dispositivos digitales empieza a reemplazar a esa linealidad y secuencialidad. La hipertextualidad empieza a aparecer también como forma de lectura no lineal, en donde uno va recorriendo, digamos, diferentes propuestas de diseño en la web y puede ir eligiendo desde diferentes opciones, a partir de diferentes opciones o propuestas, por dónde va a ser su propio recorrido. Y otra característica que es central en los gráficos líquidos es el movimiento en el espacio y la adaptación textual inmediata al dispositivo de visualización. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo del diseño en la gráfica líquida que tiene que pensarse en adaptabilidad a los diferentes dispositivos. Si yo abro una página web o un diseño en la computadora en la cual estoy en este momento leyendo, digamos, estas diapositivas, va a ser una cosa, si lo hablo desde el celular va a ser otra. Bueno, pensando en esto de la liquidez de la imagen, más bien como paradigma, ¿sí? No solamente para pensarlo en términos de pantalla, sino en modo de comunicar, de leer, en modo de transmitir el conocimiento, podemos pensarlo también de manera analógica, ¿no? Acá lo que traigo es el artista Barbara Kruger, que con su obra Believe Must Doubt, de 2012, lo que hace es proponer diferentes lecturas, ¿sí? de estos enunciados. Pero también me parece interesante que el recorrido de la persona que es espectadora de esta obra, de esta pieza, o de estas diferentes piezas que funcionan como sistema en conjunto, tiene que atravesar por todo el espacio para poder leer o entender de qué se trata la obra, ¿no? Un poco la lógica de las redes también tiene que ver con esto de navegar por el espacio. Bueno, otra obra más de Barbara Kruger, que es Thinking of You, I Mean Me, I Mean You, que también tiene exactamente la misma lógica y que me interesaba también pensar cómo hay como cajones de texto por cada uno de los lugares. Hay como algo de lo analógico y lo digital que también se traduce en el espacio físico. Y acá hay otro ejemplo que traje mucho más cercano, que es del Museo Macro, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, de la diseñadora Lucía Tognarelli, que
es un espacio llamado Zona Amigo, Amiga, Amigue. Ella lo que hace en un sistema que no es tan abierto, en realidad es un sistema no tan complejo, sino más bien cerrado, pero sí hay algo de la gráfica líquida y de la reciprocidad entre lo digital y lo analógico que está presente. Comienza por el diseño de un mazo de cartas que lo que hacen es guiar la experiencia del espectador por el museo a través de preguntas y un poco azarosas, a modo de saber exquisitos, se van armando con frases, diferentes maneras de preguntarle cosas a las obras, es como un dispositivo educativo. Pero esas mismas formas, o ese mismo diseño, esos colores que están destinados para el mazo de cartas, luego se replicaron en un espacio, que es un espacio donde uno puede sentar a leer los catálogos del museo, a descansar un rato, que también se lo denominó Zona Amigo, y el mismo diseño luego termina aplicado también en una tote bag. Estos dos últimos, bueno, la tote bag está hecha con serigrafía, que es una técnica bastante manual, y también el espacio este del museo está pintado también de manera manual. Me parece que hay algo de la liquidez acá y de la ida y vuelta entre lo digital y lo analógico que tiene que poder permitirnos dejar de pensar ambos ámbitos por separado, ¿no? Bueno, y por último, hay algo de la concepción sistémica que voy a rescatar para abordar la última parte del tema, que es la correspondencia entre el proceso y el resultado. Como había dicho anteriormente, Morín lo que hace es trasladar de la biología a la arquitectura, y luego lo retomamos en el diseño, esta concepción sistémica, pero en este caso me voy a detener, en lugar de la concepción sistémica de la dimensión interna del objeto de diseño, lo voy a aplicar a el proceso de diseño. ¿Por qué? Porque también podemos pensar el proceso de diseño como un sistema. Bruno Munari, en su libro Cómo nacen los objetos, tiene un capítulo que se llama ¿Qué es un problema? Justamente me parece que lo que hace es definir un sistema para la resolución de problemas de diseño. Él lo que dice es que lo que hay que pensar es una pregunta principal, un problema principal, que sería el problema de diseño a resolver, y que luego para poder resolverlo hay que hacerle subpreguntas a esa pregunta principal para poder desenvolverse e ir creando estrategias o posibles soluciones e intentar simplificar el problema. Yo lo veo también como una forma de controlar un poco más el dinamismo que sucede a la hora de crear o de pensar un diseño, y también lo veo como un sistema complejo, ¿no? Me parece que hay esas dos vertientes del sistema complejo que son bastante interesantes de la concepción sistémica a la hora de pensar el desarrollo de un objeto de diseño. Bueno, con esto doy por terminada la presentación. Muchas gracias. Perdón, No, gracias. No, Estuvo bien, gracias. estuvo muy claro. Viste muy bien. Si quieren, tiro yo una y arrancamos la entrevista. Estamos más o menos repartiéndonos el rol de preguntadores con cada uno de los gigantes. Tuviste una presentación muy sólida desde lo teórico, digamos, con el concepto de sistema, todos sus desarrollos, la cantidad de autores que citaste y que están además pertinentemente citados, digamos, no es solo una enumeración de citas, sino que cada uno estuvo para explicar las categorías que querías comentar. Y también los ejemplos que mostraste para ilustrar son bastante interesantes. Yo te haría una pregunta más teniendo vos también una tradición de bellas artes en tu formación. ¿Cómo compatibilizás? Si crees que hay que compatibilizar o te parece que no hay contradicción entre estas cosas, entre este discurso que es muy comunicacional, muy sistémico, muy deudor de esa teoría de sistemas que todos utilizamos para generar una didáctica, ¿no? Organizar conocimientos, redes y
y puedo entender. Y por otro lado, cierta aleatoriedad o creatividad, son todas palabras muy débiles todas, digamos, que también influyen en el proceso de diseño, ¿no? Porque más allá de, por más que digamos que el sistema puede ser hipercomplejo, siempre hay componentes que escapan a la previsibilidad de lo sistémico. No sé si estás de acuerdo o no, ¿no? Y en una materia como morfología, donde se exploran precisamente esas estrategias, ¿qué lugar hay para uno y otro, ¿no? No sé si me expliqué bien, digamos. Sí, comprendo. Bien. No sé si me expliqué bien para los demás, perdonen, ¿no? La medicación, te cuento la desgracia de paso, estoy con una operación de tobillo y estoy medio sedado, entonces por ahí digo pavadas, pero No, un poco entendible. esto, ¿no? Hubo como una exposición hipermodélica, que está muy bien y es muy bien recibida, y ¿qué espacio hay para la transgresión de ese modelo? Esa es un poco la pregunta, ¿no? En una materia como morfología. Bien. Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con el rol del diseñador o de la diseñadora, que es tomar decisiones, ¿no? Deliberar en torno a cuáles son las decisiones en torno al objeto de diseño que se está produciendo. Me parece que el lugar para la creatividad tiene que ver con la toma de decisiones, por un lado. En el programa que yo propongo, tenemos como la ventaja y la desventaja que Morfología 1 es compartida por dos carreras que tienen puntos en común, pero también tienen dimensión interna cada uno de los objetos de diseño que produce, que es diseño de indumentaria por un lado y diseño gráfico por otro. Me parece que lo que se puede hacer es como aprovechar eso, darlo como una fortaleza y pensar en dar mucho más lugar a la retórica en torno a los objetos de diseño, ¿no? A que cada diseñador pueda pensar y decidir no solamente, ir tomando decisiones en relación a cuáles son las materialidades con las cuales va a resolver los problemas de diseño que se planteen en la cátedra, cuáles son decisiones más ligadas como al ordenamiento de la composición. Me parece que una vez que se define el problema, la diferencia justamente de disciplina hace que no se tenga que definir, digamos, tanto los paso a pasos o no haya como un muestrario de soluciones posibles, sino que cada cual tenga que empezar a tomar decisiones propias sobre su objeto de diseño. Que no es ni más ni menos que la creatividad. Por un lado, esa palabra vaga, estoy de acuerdo, pero entiendo lo que me decía en relación al sistema. Pero por otro lado, también pienso que las materias son talleres proyectuales, ¿no? Y que ahí justamente está la riqueza. El acompañamiento de equipo docente a la resolución singular que cada estudiante va encontrando a trabajos prácticos, tiene que ver con acompañar esas que se van planteando. No sé si me expliqué o quieren que... Rocío, justamente yo quería intervenir. Vos proponés en tu programa de estudios un elemento de ejercicio que se llama, algo así, lo mencionaste un par de veces, como la forma mutante. ¿Lo podés relacionar eso con lo que te preguntaba recién Javier Fernández Castro? ¿De alguna manera? No me fijo cuál de todos es. La mutación de la forma, el trabajo práctico mundo de... Bien, sí. Sí. Creo que hay algo de poder pensar la forma no como un catálogo de formas, de buenas formas a las cuales copiar, digamos, sino de que haya como una investigación en torno a la forma que pueda tener que ver con lo que proponga cada estudiante o cada futuro diseñador, ¿no? Ese ejercicio habla como de mutaciones de la forma. La idea es que cada cual puede pensar en como aplicarle mutaciones a la forma para ir generando formas nuevas. No sé si... Perdón, quiero hacer un repasito muy breve de esa actividad, a ver si hay algo en particular que quiera ver.
No, después está como la única obstrucción es la tendencia a la figuración, intentar que no sea las modificaciones de esa forma, las mutaciones de la forma no tiendan a la figuración, sino que sean como la experimentación misma formal, conduciéndose a otra forma distinta, ¿no? Creo que si la consigna fuera mucho más dirigida, o si se hablara de figuración, o si se intentara llevar hacia la figuración, sería como repetir cosas que ya se conocen, y en este otro caso sería como investigar la forma por la forma pura. Ok. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones por tu presentación. Bueno, gracias por escuchar. Gracias, Rocío. Hasta luego. Hasta luego.